me puse de negro. Como él siempre viene uniformado, hoy dije, para que no me regañe Jaime Hernández. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Tu micrófono, Jaime. Perdón. También es que también ando un poco turulato porque ando así como que me quiere atacar la gripe, pero no me dejo, maestro Salí. Paco. Este, Te voy a decir en mi casa lo que funciona, Jaime. Aquí, fíjate, estamos en tierra caliente, ¿sí? Eh, un shot de tequila, una cucharada de miel, miel con limón, dejas a un lado la cucharada de miel y 2 pegues de tequila. ¿Cómo eres, maestro Paco? ¿Cómo eres? Me induces al pecado, me induces al vicio. Oiga, Pero ¿qué tal se te va a curar la gripe? Oye, es de risa este acuerdo a mí la verdad no me ha terminado de convencer. O sea, estoy hablando primero a rebote pronto, no me convence este acuerdo. Se me hace que después de las soflamas y las bravuconadas de este personaje, después de insultar un día sí y otro también, y convertir a su canal televisivo en una trinchera contra un gobierno elegido democráticamente, respaldado por millones, o una presidenta que goza de un respaldo sin precedentes en la historia de México, ¿se le perdona la vida de esta manera? Yo, francamente, no me gusta nada esta situación. Hay un baile de cifras encanijado porque se hablaba, ¿te acuerdas de aquella famosa frase de los 72,000? Luego se fue achicando, que siempre no eran 70,000, que eran 51,000, y ahora queda en esta cifra de 10,000, así de golpe, y el resto, más de 20,000, a pequeños plazos. Yo creo que el gobierno, el SAT, está siendo más indulgente con Ricardo Salinas Pliego de lo que él ha sido con muchos de sus deudores por la compra de televisores, motos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí este acuerdo, francamente, ya sé que me van a decir, bueno, pero lo importante era que pagara, no seas así, Jaime, no seas... No, a mí sí, la verdad, sí, no me convence para nada este acuerdo, me deja un mal sabor de boca, porque sobre todo todos aquellos que hemos estado respaldando al gobierno, insistiéndole a este hombre que pagara, muchos incluso que han sido demandados por el propio Salinas Pliego, yo supongo que no les va a hacer mucha gracia. Yo creo que debería haberse aplicado incluso, ¿por qué no? Una multa ejemplar y porque de todas maneras ahora, bueno, ahora nos va a estar perdonándonos la vida a todos los mexicanos, va a estar envalentonado y va a decir: "Yo no le debo nada a ustedes cavernícolas, gobiernícolas". No sé, pero es mi opinión personal. Alguien dirá: "Bueno, pues ya pagó, ya déjalo en paz, pobre hombre, ha sufrido muchísimo", pero no me convence. Yo diría, pobre miserable. Ahora, ¿qué te parece, Jaime? Vamos a ver un par de lo que dijo TV Azteca primero, luego vemos a Noroña, y luego hablamos de eso porque ha sido un hombre violento, verdaderamente. Ha llamado a tomar las armas a través de sus canales, ha impulsado una revuelta abierta contra el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Es un hombre violento, tú tienes razón, cuando ¿quién no conoce, perdón, alguien que tiene una deuda con Electra? Y vemos a los cobradores que son violentísimos, o los intereses que cobra en sus tiendas Electra para empezar, o Banco Azteca cuando hace préstamos, Ricardo Salinas Pliego, es un tipo violento, sí, pero ¿qué te parece? Escuchamos primero a TV Azteca y luego escuchamos a Noroña y ahí nos arrancamos. Y bueno, con el comunicado y ahí nos arrancamos, Jaime. Venga. Después de Ceci, ¿qué te 20 parece años de si entramos con controversia Javier y a a la pesar torre? de estar en desacuerdo, las empresas de Grupo Salinas concluyeron hoy sus litigios fiscales con el gobierno de México.
Grupo Salinas le puso fin a 2 décadas de litigios fiscales. Por eso, emitió un comunicado en el que reitera que Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, cumplen y siempre han cumplido con el pago de impuestos. Tan es así que en 20 años las empresas del grupo han pagado más de 300,000 millones de pesos en obligaciones fiscales. El pago que en esta ocasión se reclama supera los 32,000 millones de pesos y una vez saldado, dice Grupo Salinas, no se le deberá nada al gobierno por ningún concepto. El pago no se hace por convicción ni por justicia. Se hace porque es esencial recuperar el tiempo, la energía y el foco para seguir creando valor y prosperidad para México y las más de 200,000 familias que dependen de Grupo Salinas. En su comunicado dice Grupo Salinas, es momento de dar paso a una revolución cultural en la que no haya tolerancia al crimen y a la corrupción y que se privilegie el respeto a la vida, a la propiedad y a la libertad individual. Por último, Grupo Salinas reitera su disposición a darle vuelta a la hoja con plena certeza de que su presidente y fundador Ricardo Benjamín Salinas Pliego y sus empresas siempre serán los mejores aliados de México. Daniel Sanjeado. Ceci, bueno, ¿qué tal? Ahí lo cortamos y ahora escuchamos a Gerardo Fernández Noroña y ahí arrancamos con el análisis y el resto de notas que tenemos mientras empieza la mañanera. Creo que el video de Gerardo Fernández Noroña, ¿cuál era? Ceci, deja ver, aquí todavía me estoy acomodando, pero era el 5, es el 5, ¿cierto, Ceci? Así que, ¿qué tal si escuchamos a Gerardo Fernández Noroña y luego ya nos arrancamos con este análisis que Jaime tiene razón? El gobierno ha sido muy indulgente con Ricardo Salinas Pliego, que se ve que va a seguir como cuchillito de palo. Adelante, Ceci, por favor. Ricardo Salinas Pliego, por más que decía que estaba muy gallito y todo, pagó poco más de 10 mil millones de pesos y debe pagar 22,000 millones más en cómodas mensualidades en 18 meses. Un privilegio que la ley le da. Hay que modificar ya esas legislaciones que permiten que paguen menos los que más tienen. Yo me imagino que ahora en Electra dirán, no, pues no puedes pagar todo, te hago un descuento del 40 y paga una parte, luego pagas en 18 meses. Estaba pues muy insolente, muy gallito, como se dice popularmente, y Paganini. Jaime, bueno, déjenme decirles, para mí el gobierno ha sido muy laxo con él, muy indulgente con él, pero con otros personajes que tenemos también, ¿no? De pronto como que deja la impresión de que hay cierto temor, supongo que no es así, que hay cierto temor del gobierno en personajes como Ricardo Salinas Pliego, no es así, pero por lo que leo en comentarios en vivo, por lo que leo en otros lados, hay la sensación en la ciudadanía de que a pesar de este cobro de 10,000 millones, 10,400 millones de pesos y del compromiso de que pague otros a 18 pagos por 1,200 millones de pesos cada uno, a pesar de eso, como que hay la sensación de indulgencia, ¿no, Jaime? Sí, sí, y yo creo que este es un problema que va más allá del caso particular de Ricardo Salinas Pliego, porque durante mucho tiempo, querido Paco, hemos vivido en un país donde los ricos y poderosos siempre recibían trato preferencial, ¿no? Se les permitía todo, se les exentaba de pagar impuestos, el Poder Judicial era extremadamente indulgente o incluso era cómplice de sus porquerías, de sus tranzas. Y yo creo que la percepción que deja en el público, en la ciudadanía en general, es que aquí se ha establecido de facto un agravio comparativo. Quiero decir, un agravio comparativo es cuando alguien recibe un trato preferencial, mayor indulgencia porque es rico y poderoso, porque tiene un canal de televisión,
porque es capaz de vociferar en las redes sociales, de viajar a Estados Unidos, montar su show. Los que no tienen ese poder de viajar a Washington para pagar $500,000 o de dólares por un lugar en una mesa de la Casa Blanca para que le den acceso ahí junto aunque sea junto al baño, para luego sacar la fotografía y decir que tuvo acceso a la Casa Blanca. Este tipo, ¿cuánto habrá invertido Ricardo Salinas Pliego en la estrategia de defensa? Ha de haber gastado mínimo, mínimo, yo calculo que unos $10 millones, mínimo. Entonces, si esos 10 millones los hubiéramos sumado a lo que debía del SAT y lo que se le perdonó, estaríamos hablando de otra situación. Entonces, el agravio comparativo se establece cuando la mayoría de los ciudadanos mexicanos nos ensarta el SAT sí o sí cuando en cuanto termine el mes, si no has declarado los que declaramos mes a mes, si no has declarado tus ingresos, recibes inmediatamente el correo del SAT a ver cuándo cumple con su obligación. No, 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 a este señor tardaron años, años. Lo protegieron sus cómplices en la Suprema Corte, lo protegieron sus camaradas en los medios de comunicación, sobre todo su canal La Azteca, lo protegieron sus comentócratas, sus cuates, ¿no? Entonces, yo creo que es evidente que aquí hay un agravio comparativo y por eso es que muchos de nosotros nos declaramos francamente a desagusto, muy a desagusto con este acuerdo, porque, insisto, sí, la ley le permite esa reducción, efectivamente pudo apegarse, pero después de enterarnos que debía más de 70 y tantos mil millones de pesos, que se quede en una cantidad francamente mucho menor, más de una tercera parte se le perdonó. Uno dice, híjole, no, 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 no. En mi otra vida quiero ser Ricardo Salinas Pliego para que el SAT no me persiga, ¿no? De la manera como nos persigue a todos nosotros. Así es que se establece un antecedente, un agravio comparativo. Yo creo que la presidenta hizo hizo un cálculo político, pero hay a veces que, lo que decía Andrés Manuel López Obrador, a veces uno tiene que entender a los políticos, a los periodistas nos cuesta más trabajo entender este tipo de pactos, porque como solía decir López Obrador, somos más principistas, pero a los políticos dicen, bueno, más vale un mal acuerdo que un no acuerdo. Prefiero que ingresen esos recursos a las arcas nacionales porque nos hacen falta. Y además seguir pateando el bote con un hombre que durante años nos ha desafiado. Así es que uno se queda con estos sentimientos encontrados, querido amigo. Sí, y bueno, fíjense, es un tema polémico. Yo estoy leyendo el chat en vivo. Por ejemplo, Víctor Cruz dice, por algo se empieza, algo mejor que nada. Esto sirve para que empiecen a alinearse. Pero Enrique Alejandro dice, otra vez no me dan ganas de seguir pagando impuestos como pasaba con el PRIAN. No, la verdad es que es un tema muy polémico. Yo les confieso, no, yo voy a seguir pagando normal mis impuestos, pero sí me deja un mal sabor de boca porque de pronto da la sensación de que se le protege, de que ciertamente no es lo mismo que con el PRIAN, porque el PRIAN les condonaba los impuestos, ¿sí? Les condonaba los impuestos. Yo les he platicado en algún momento, documenté en 2014, 2015, documenté cómo cada año a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, empezaron antes en el gobierno del presidente José López Portillo, pero ya lo regularizaron bien a partir del gobierno de Miguel de la Madrid y hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cada año le perdonaban a los grandes contribuyentes solo en cuestiones fiscales 600,000 millones de pesos por año. Y yo me pregunto qué va a pasar ahora cuando otros contribuyentes
estoy tomando cifras de finales de 2025, que acabamos de terminar, ¿sí? Grandes empresas de México adeudaban todavía poco más de un billón de pesos al SAT, al sistema de administración tributaria en créditos fiscales, que no es otra cosa que la evasión. La mayor evasión se da en sectores manufactureros, de servicios y comercio al por mayor. A pesar de los esfuerzos de regularización, la verdad es que Electra es un caso, pero el sector manufacturero reporta la mayor evasión con más, o reportó, estoy hablando de diciembre de 2025, reportó una evasión por 449 mil millones de pesos. El sector servicios, adeudos superiores a 440 mil millones. Y otras empresas, entre ellas Samsung, por ejemplo, las refresqueras también deben, por ejemplo, las refresqueras 22 mil millones de pesos, una chatarrera debe 20 mil millones, una cementera debe 15 mil millones. Así que con todo eso, bueno, hay también otros casos de éxito. Walmart ha pagado, BBVA, Grupo Modelo, América Móvil, IBM, FEMSA, se han regularizado, pero yo de pronto me quedo con ese sabor de impotencia, porque es un tipo además que ha llamado a una rebelión contra el gobierno y que a través de su canal, que es una concesión del Estado, yo supongo que hoy va a endurecer su campaña contra Claudia Sheinbaum Pardo, pero miren, si lo hace a través de información seria, veraz, verídica, eh, está muy bien. El periodismo debe, y la comunicación deben servir también para eso, pero hacerlo desde la verdad. La cuestión que es un tipo que en sus noticieros, en sus programas de análisis, los poquitos que tiene, es un tipo mentiroso, tramposo, en el que, como dice nuestro viejo conocido Jaime Raimundo Riva Palacio, la verdad ya no importa. Así que yo me quedo con ese sabor de boca muy amargo, Jaime, un sabor de boca que entonces ahora todo el mundo va a decir, bueno, pues denme otros un año y medio para empezarles a pagar de apagos o de abonos chiquitos y como que eso es complicado, ¿no, Jaime? Ese es el tema. En cuanto, ese es el tema porque en cuanto se establece un precedente como este, es decir, el precedente del agravio comparativo, es decir, beneficiar a unos para perjudicar a otros o dar un trato desigual a unos o preferencial a unos, cuando tú estableces ese precedente, la gente dice, a ver, ¿y los que han tenido que pagar con intereses qué? ¿Y los que han tenido que pagar con multa qué? ¿Van a revisar su caso? ¿Van a solicitar la revisión del caso? Que podrían hacerlo, ¿no? Yo creo que aquí el caso es que, insisto, el gobierno ha querido un mal arreglo que un no arreglo, y aquí aplica este viejo principio de que depende del sapo la pedrada. Claro, el señor Ricardo Salinas es un zapote, un sapo llorón, un sapo chillón, grandote, y dijeron, bueno, pues vamos a perdonarle esta fracción para que no siga chillando. O sea, el que no chilla, no mama, ya es lo que ha hecho, es la estrategia de, por un lado, te amenazo, voy a contender a las elecciones presidenciales, empiezas a mandar a tus comentócratas y a tus terminales mediáticas a decir que tienes buen respaldo en las encuestas y te presentas como candidato del PAN, incluso como independiente. Eso por un lado. Y lanzas soflama y media, leperada y media. Y por otro lado, chillas junto a tu trabajadora, junto a tu empleada Pati Chapoy para que te enjugue las lágrimas y le digas, Pati, es que no es justo, Pati. Este gobierno nos maltrata a nosotros que trabajamos tanto. Eran lágrimas de cocodrilo, Jaime. Sí, 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 sí. Y entonces con esta doble estrategia de chillar por un lado y amenazar por el otro, pues se ha salido en parte, con la suya. Y hoy veremos cómo el discurso, el relato de la 4T va a ser, no que no tronaba pistolita, no que no iba a pagar, no que así en ese plan para un poco todos estar en sintonía diciendo se le obligó, y sí se le obligó,
pero se ha establecido un precedente que incomoda a millones de ciudadanos que todos los días pagan religiosamente sus impuestos. Y déjame contarte una anécdota, Jaime, porque ayer me hicieron en la tarde-noche, a las 7 me hicieron una entrevista y yo les comentaba, estaba yo, cuando va con Pati Chapoy, Ricardo Salinas, y yo les dije, estaba llorando lágrimas de cocodrilo, y me preguntaron, ¿y a poco los cocodrilos lloran de verdad? Sí, que esa como nace la leyenda y yo les explicaba, bueno, en realidad sí lloran los cocodrilos, pero este dicho toma forma a partir de una combinación de observaciones biológicas mal interpretadas y antiguas leyendas que sugerían que los reptiles, los cocodrilos, lloraban mientras devoraban a sus presas, fingiendo un remordimiento inexistente. En realidad es un fundamento biológico. Los cocodrilos, cuando están fuera del agua, necesitan lubricar los ojos para limpiarlos y protegerlos de la suciedad y el exceso de sal. Y esto provoca una secreción lacrimal abundante que no tiene nada que ver con las emociones. Por eso los llaman lágrimas de cocodrilo. Sí, es un mecanismo de defensa contra la naturaleza, pero ahí nace Jaime. Perdón, Jaime, es que ayer me lo preguntaron y les dije, es que nunca han llorado los cocodrilos, pero sí lloran, Jaime. Oye, pero fíjate que le cae al clavo, porque claro, Ricardo Salinas, que estaba acostumbrado a vivir en una atmósfera de corrupción, de protección, de trabajo, de pues prácticamente pasarse la ley por la piedra. Cuando lo sacan de ese ambiente, pues necesitaba sus lágrimas de cocodrilo para poder de alguna manera sobrevivir. Ha sobrevivido, pero ¿qué va a pasar? ¿En qué se va a convertir a partir de ahora Ricardo Salinas Pliego? Una opción es que se convierta en un enemigo jurado de la 4T, porque imagínate, le han obligado a romper el cochinito, la herencia de sus hijos, de sus retoños. No sabemos qué va a hacer con su buque, va a reducir sus viajes, va a tener que vender el helicóptero, no lo sabemos. Entonces, yo creo que ha quedado muy tocado. Tú a Ricardo Salinas no le toques el bolsillo porque se puede convertir en tu peor enemigo. Sí, pero bueno, mira, ahí están, hasta Pati Chapoy tiene ahí sus lágrimas de cocodrilo, pero no, déjame decirte, Jaime, es que estoy leyendo el chat en vivo y verdaderamente es un tema polémico, no el de las lágrimas de cocodrilo, ya se las expliqué, sino el de Salinas Pliego, eh, va a dar mucho de qué hablar, pero para mí, déjenme decir, además de eso, me parece que interesante es que aquí el mensaje es que está preparando su campaña presidencial. Bueno, pero Agustín Hernández dice, es el mismo caso con las tortugas, mi Paquito, es un mecanismo biológico de defensa, pero yo estoy convencido que va a empezar a lanzar su campaña presidencial, Jaime, que de aquí en adelante vamos a ver a un tipo que va a estar metido en buscar su llegada. Bueno, primero la candidatura, yo supongo que va a ser del PAN, pero supongo también que Alejandro Moreno Cárdenas, nuestro viejo conocido, también fíjate, es que dice, déjame decir, mira, Eduardo Espinosa, Jaime, lee el código fiscal de la Federación, acabo de pagar el predial y me rebajaron por pagar en enero y por ser jubilado también. No, también, no, bueno, no, déjame decirle, está mal eso. Yo también soy pensionado y a los pensionados como Jaime, usted, Eduardo Espinosa y yo, nos hacen 40% de descuento, punto. Fuera de eso, no aplica ningún otro descuento. Sí, yo pago aquí en mi pueblo y pago en mi otro pueblo mis dos prediales y nos hacen a los pensionados el 40%, claro, con su credencial INAPAM, con eso le hacen el 40%, de ahí en fuera no aplica ningún otro descuento. Ni el 8% que dice no, aplica un solo descuento, punto. Pero el punto no es si nos hacen un descuento a nosotros, es que nosotros no podemos tardar 20 años en pagar el predial. Yo quiero ver que vaya a pagar el predial después de 20 años. Le hacen ciertos descuentos, pero nada más. O otros corrompió a magistrados, corrompió a jueces, acaban de
Ahí el juez de Huatulco, ahí donde está su campo de golf, ¿no? Le regaló una camioneta, le perdonó cuántos millones de pesos de pago predial. Si a nosotros la ley nos va a permitir corromper, por ejemplo, a quien le cobra el impuesto predial, que llegue y le diga, te voy a dar 300 pesos, si le van a pagar, no sé, 1,300, yo en mi casa aquí pago 1,300, lo acabo de pagar de impuesto predial, que llegue y le diga, te voy a dar 500 pesos para que me cobre 100 pesos, ¿qué es lo que hace el alcalde de Huatulco? Si es un tipo ladrón, va, sin vergüenza. Entonces, si el gobierno, para mí, si va a tener va a ser indulgente con este tipo de sinvergüenzas, pillos, ladrones, pues entonces nos vamos a convertir en qué país. Ese es el punto central, creo que también marcas, ¿no, Jaime? Exacto, yo creo que eso es lo que se está perdiendo también de vista. El acuerdo que ha alcanzado Ricardo Salinas Pliego lo ha hecho, pero de alguna manera consiguiendo que, porque el SAT no tiene ninguna potestad jurídica para ir tras Ricardo Salinas Pliego por los delitos que de hecho cometió cuando se compinchó con magistrados de la Suprema Corte que también actuaron de forma ilegal. Es decir, lo que hizo, si uno revisa en la línea del tiempo las acciones de Ricardo Salinas, cometió un sinnúmero de delitos y esos no son castigados. Y encima se le reduce lo que tenía que pagar, ¿no? Pero aquí yo entraría, además de la puntualización que has hecho, que se me hace muy importante, porque aquí hay un rastro de criminalidad que no está siendo considerado, que se ha soslayado. El rastro de criminalidad que ha dejado Ricardo Salinas Pliego corrompiendo, sobornando, pero hay un apartado especial y tiene que ver con el hecho de que más o menos por ahí de los 80s y ya en los 90s, los hombres de negocio en México, los más ricos, los oligarcas, entendieron que si tenían un medio de comunicación, podían presionar, podían obtener trato preferencial en su relación con el gobierno. Y así ocurrió. Y así vimos cómo, por ejemplo, este señor se hacía con el control de TV Azteca, el canal ADN 40, y luego vimos cómo, por ejemplo, Olegario Vázquez Raña se hacía con el control del periódico Excelsior, y así vimos cómo surgían otros medios como Reforma, propiedad de empresarios. De tal suerte que los grandes medios de comunicación, los más poderosos, Televisa, están en manos de grandes empresarios que, además de tener ese medio, que les permite amedrentar al gobierno, presionarlo, lanzar campañas negras en su contra. Además de eso, pues diversifican su negocio en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la aviación, en el ámbito de la, por ejemplo, Minería, de Jaime. la minería, por ejemplo, los hospitales Ángeles Ángeles, entonces todas estas Vázquez Raña. gentes Bueno, Vázquez Aldita ahora. más que salir, descubrieron que tener un medio de comunicación les ofrecía una ventaja comparativa, ¿no? Ya es que este caso, ¿le ha servido la palanca de apoyo que ha tenido Ricardo Salinas en el canal Azteca? Yo digo que sí, porque a pesar de que Televisión Azteca lanza patrañas y mentira y ya hay mucha gente que no les cree, esta maquinaria de propaganda le ha servido para presionar de una u otra forma al gobierno de la 4T, empezando con Andrés Manuel y luego con Claudia Sheinbaum. Hemos visto el papel de Mario, ¿cómo se llama el señor Alatorre? De Javier Alatorre y de otros, de Pati Chapoy. Entonces, yo creo que esta gente entendieron que teniendo un medio de comunicación a su lado, podían hacer y deshacer. Claro, ahora estamos viviendo una nueva época y Claudia Sheinbaum se enfrenta así a un doble frente, el de los medios de comunicación que un día y sí y otro también la crucifican, y el de las grandes magnates que se niegan, que chantajean al gobierno, que no quieren invertir. Hemos visto la continua confrontación de la presidenta, por ejemplo, con la banca, a quien le pide, por favor, rebajen las tasas de interés, por favor, hagan más accesible el crédito.
Esto es una lucha continua desde que llegó al poder Andrés Manuel López Obrador y decirles a los señores oligarcas, a los dueños del dinero, señores, se acabó lo que se daba, hay que separar al dinero del poder político, nosotros no somos sus compadres, no vamos a ser, ya no formamos parte de esta lógica del reparto que había cuando se llamaba el capitalismo de compadres, que nació con Carlos Salinas de Gortari, eso ya no existe. Y entonces, pues claro, esta gente se está adaptando a la nueva realidad. Al que más le ha dolido y le ha costado trabajo, pues es evidentemente este señor Don Chillón, que finalmente está pagando, pero desde mi punto de vista, insisto, debería de pagar más. ¿Qué tal? Seguimos ahora, pero déjenme decirles, es tiempo para decirles una lluvia de likes, por favor. Una lluvia de likes, compartir. Eso nos ayuda mucho, yo lo digo como lo dice Vicente, para monetizar este canal, que siempre andamos bajos de recursos para monetizar. Y bueno, y además de eso, dele a la campanita para que estos cabrones de YouTube no escondan nuestro contenido. Estoy tratando de citar a Vicente, que nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Es Vicente Serrano, pero una lluvia de likes y de compartir además. Y luego tenemos ahí a los superchats también, ¿cierto, Ceci? En dólares o en pesos, como nos lo señala Ceci ahí en esta flechita. Y tenemos el chayotito del pueblo, por favor, ya sabe que siempre nos hace falta y bastante falta una cuenta Banorte a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, que es no otro, sino Vicente Serrano, y el número de tarjeta, no de cuenta, el número de tarjeta en Banorte es el 4189 140055 118185. Los poco más de 7600 personas que estamos conectadas, enlazadas a la familia sin censura. Así que, pero va a ser Salinas un tema polémico. Déjenme decirle, por ejemplo, Efraín Tuso dice: esto provocará las burlas de la oposición. Yo pagué 11,000 de predial en Hacienda de Ojo de Agua en Tecámac, allá en el Estado de México. Efraín, yo tengo una casita, digo 1,300. Efraín, 11,000 pesos es una locura. Es una locura. José Luis Mejía, dicen los abogados que vale, tenemos 3,400 likes contra 7,000, casi 7,600 enlazados. Tenemos un déficit del 50%, que peleamos lo mismo. Saben, yo sigo todos los días ahí por ahí de las 2 de la tarde. Sigo a un comunicador que se llama, no lo conoce Jaime Hernández, pero se llama Jaime Hernández, no apto para cínicos, y siempre nos peleamos por eso. Veo a Jaime, a Batusay, a Hildy, batallando por lo mismo, por su lluvia de likes. Pero les decía, José Luis Mejía dice: dicen los abogados que vale más un mal arreglo que un buen pleito. En otras palabras, de lo perdido, lo que aparezca. La ley fiscal es pianista, hace falta una reforma fiscal. Y Roberto García dice: sería un magnífico candidato presidencial, pues sería fácilmente derrotado. ¿Quién votaría por esta basura? Y Víctor Manuel Cuellar Santiago, por favor entendamos, es un acuerdo conforme a la ley del SAT y no se le está protegiendo. Mejor pidamos a nuestros legisladores que cambien las reglas fiscales. Salinas Pliego va a ser un tipo de polémica. Bueno, no él, su conducta. Para mí es un tipo basura, ya lo dijo, ya lo dice Roberto García, siempre va a ser una basura, ¿sí? Un tipo tramposo, mentiroso, misógino, lépero, un tipo verdaderamente violento, porque además induce a la violencia a los televidentes. Así que va a ser un tema para mucho tiempo, Jaime, va a ser un tema que no nos va a dejar, y ahora lo tenemos que aguantar en serio, Jaime. Así es, porque no, ahora va a andar de perdonavidas, ahora va a andar de perdonavidas diciendo que, a ver, ustedes mugrosos, cállense, yo ya pagué, ustedes no saben lo que es trabajar, ustedes no saben lo que es dirigir una empresa. Yo le diría, sí, y ustedes no saben lo que es compincharse con presidentes corruptos, con políticos corruptos. Ustedes no saben lo que es asaltar un canal como el Canal 40. Ustedes no saben, la serie de delitos. Si uno sigue la pista desde incluso desde su padre, tú conoces bien el pasado de Ricardo Salinas Pliego. Es increíble la forma en que esta mafia de los Salinas se extendió, se expandió
Y yo creo que proliferó durante la época neoliberal. ¿Por qué? Pues eso era el capitalismo de compadres. Compínchate con un político, sobórnalo, sabes, cortéjalo y vas a ser feliz, vas a hacerte millonario, vas a hacerte riquísimo, la ley va a estar a tu servicio, la justicia también. En fin, yo creo que seguimos viviendo, y esto creo que es en resumen la percepción que seguimos teniendo muchos mexicanos, al margen de si es correcto o no. Estamos hablando aquí de un trato muy desigual. Y en México la desigualdad es una epidemia que se ha extendido durante mucho tiempo, en todos los niveles, en todos los niveles. Así es que todavía nos falta mucho, mucho camino por andar, querido amigo. Así y nada más, vamos a cerrar con un comentario. Este tema claramente, y un comentario para mostrar todo esto y luego dos del chat en vivo. El alcalde de Santa María Huatulco recibió una camioneta de Ricardo Salinas Pliego y le rebajó el impuesto predial. Así que si hay corrupción, pues creo que eso lo muestra todo, ¿no? Pero Pirris Quiz dice, profe Paco, yo pagué predial con el 50% de descuento en Guadalajara con credencial de INAPAM. Regularmente hacen 40 en la mayoría de los municipios. Parece que 50, es 40, pero a lo mejor sí es 50%, porque el lo acaba de pagar, lo entiendo. Yo pagué 40% de descuento aquí, 40% de descuento en mi casa allá en el Estado de México también, pero esa no es más que eso y es un solo descuento. Sí, 50 o 40% y no aplica ningún otro descuento en cuestiones prediales. Pero luego dice Prometeo Alexander, no, es corrupción. A nadie se le cobra así como a Salinas, ciertamente. Eh, Julieta Tobar, que le quiten Electra si no paga. Bueno, ya lo veremos. Va a cubrir 18 pagos. Así que hay que esperar, pero como yo les decía, va a ser un tema polémico de aquí hasta 2030, Jaime, hasta 2030. Y déjeme, solo les decía para cambiar de tema, no debemos dejar de lado un par de diputados de Sinaloa. Fue víctima de un atentado esta semana, Jaime, y la Sí. diputada Elizabeth, los dos son de Movimiento Ciudadano. Ayer por la noche se dio a conocer que la diputada Elizabeth Montoya perdió un ojo en ese ataque y que el diputado Sergio Torres se encuentra en estado delicado, aunque estable tras ser intervenido de manera quirúrgica. Pero el punto central es esta violencia política, como la violencia en general, necesita tiempo para regularizarse, para controlarse, Jaime. Yo no achaco estos ataques de violencia política al narcotráfico, sino justamente lo que dije es violencia política, violencia derivada de los cacicazgos políticos que hemos tenido en este país, Jaime. Sí, eh, mm, yo creo que nuevamente cuando ocurren este tipo de incidentes, estas tragedias, ¿sabes? Nos vuelven a remitir a la política de antaño, ¿no? Esa política de asesinatos, de pactos de corrupción, esta lógica de ranchito, que los políticos se enseñorean de sus dominios, aprovechan el cargo para robar, para quedarse con mayores cuotas de tierra, de agua, para enseñorearse, vaya, para convertirse en los hacendados, en una suerte de dueños de la tierra y de los destinos de mucha gente. Esa cultura política tan perniciosa sigue subsistiendo y curiosamente yo creo que esta política, la cultura política de este corte, corrígeme si me equivoco, y creíamos que se había sido desterrada, pero no. Y lo que es más proliferó, creo yo, durante el sexenio de Vicente Fox, un hombre que administró el país como si fuera su rancho. Entonces, esta cultura política de la violencia que regresa cada vez que hay ciclos electorales es como una maldición, ¿no? Regresan los asesinatos, los ajustes de cuentas,
que dejan entrever los pactos con el crimen organizado, los pactos, las vendetas entre caciques. Y esto es muy triste porque ciertamente la violencia ha sido, yo creo, uno de los impedimentos que siguen básicamente lastrando nuestro avance hacia la democracia plena. Eh, mm, no me gusta, a veces, tú sabes que yo como periodista no me gusta hablar demasiado en términos alegóricos o con eufemismos de corte académico, porque sabemos como periodistas, nosotros nos pateamos la tierra, sabemos lo que es un crimen, un asesinato, sabemos lo que es arrebatarle a la gente su tierra, sabemos los que son las disputas entre, entre facciones políticas, entre grupos de poder. Lo vimos recientemente en Uruapan, ¿no? En Uruapan, cómo ha salido toda la mierda al descubierto después de que el señora Quirós acusaba al gobierno de Claudia Sheinbaum de estar detrás del atentado contra su esposo, del crimen contra su esposo, y ahora resulta que eso es un estercolero de alianzas, de traiciones, pues en todas las estados y en el caso específico de estos dos diputados de Movimiento Ciudadano se respira más de lo mismo, traiciones, ajustes de cuentas. Es increíble, la verdad. Por fortuna, el diputado que era el que corría mayor riesgo y ayer se declaraba en situación muy, muy grave, estaba en cuidados intensivos, ha experimentado una mejoría, pero la diputada ha perdido un ojo. En qué tipo de cultura política estamos navegando? Tanto odio, ¿sabes? Y yo creo que, y además yo creo que este odio, esta violencia que se transpira, lo vemos todos los días, desafortunadamente, en el ejercicio del poder legislativo, donde hay cada show, cada espectáculo, con la violencia verbal de Lili Telles, con amenazas, de la gente del PRI como Alito Moreno, que se engallan y agarran a golpes a Gerardo Fernández Noroña. Este tipo de cultura política que se le tiene que combatir y se tiene que inocular el principio de la tolerancia, de la cultura democrática. Yo recuerdo hace mucho tiempo platicando con eh, Jesús Silva Herzog, que fue un político de larga trayectoria, un hombre muy inteligente, fue secretario de Hacienda, en algún momento figuró en la lista para ser presidenciable, fue embajador de México en Madrid y precisamente al término de su misión como embajador de México en Madrid, yo me acuerdo que me fui a cenar con él y le pregunté, oiga, don Jesús, ¿qué lección se lleva usted de España, de cómo ha vivido aquí en Madrid? Y me dice, me llevo eh, la cultura de la tolerancia. Me gustaría que en México fuera un país más tolerante, que no hubiera violencia, que hubiera un mayor entendimiento, ¿no? Que tu adversario político no fuera tu enemigo mortal. Desafortunadamente, don Jesús Silva Herzog ya nos dejó, se nos adelantó, pero creo que fue un político de los viejos políticos mexicanos que entendió que en México se necesita de la tolerancia. La tolerancia es un elemento fundamental, pero cuando ves a gente, insisto, como Alito Moreno, como Rubén Moreira, que de repente dicen que se echan para adelante, y cuando ves medios de, yo no sé si llamarlos de comunicación, por ejemplo, con el señor Carlos Alarraqui, que mienta madres, le dice barbaridad y media a la presidenta. Cuando escuchas al saco de pus amenazando a Morena porque dice que no va a permitir que pase la reforma electoral, cuando escuchas a este tipo de personajes que son capaces de incitar a la violencia de la forma más irresponsable, tú dices, y luego nos quejamos de que ocurran este tipo de incidentes, de que haya violencia política.
de que se cepillen o intenten cepillarse a 2 diputados y que queden en condiciones realmente deplorables, con un ojo perdido, el otro al borde de la muerte. ¿Qué país estamos creando? Esta clase política, yo creo que tenemos una clase política, querido Paco, que no está a la altura de la circunstancia, incluso en el seno de Morena. ¿Cuántas veces hemos criticado las actitudes de varias gentes de Morena que no saben que ya estamos viviendo otra época? Yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo tenemos una sociedad civil, una sociedad que va por delante, infinitamente más por delante de su clase política. Nuestros ciudadanos mexicanos son más capaces de ser tolerantes, solidarios, no todos, no todos, ¿no? Pero creo que el ciudadano de a pie ha entendido que más vale respetar a tu vecino, ser tolerante con tu vecino. Ya eso de pararte y echarte broncas por cualquier pretexto en un semáforo, ya sabemos cómo puede terminar eso, ¿no? Pero desafortunadamente la clase política no aprendió la lección y quiere arrebatar el poder a como dé lugar, y quiere que las mafias quieren seguir controlando los hilos de la política que les ha beneficiado durante tanto tiempo. En fin, esto es un tema que yo creo que amerita de un estudio profundo, de un debate muy, muy en serio en México. Sí, déjenme hacer complementar lo que dice Jaime, porque este atentado a la diputada y al diputado del Movimiento Ciudadano ya en Culiacán, de pronto, y los comentarios que veo, no solo aquí en Sin Censura, que veo en cualquier lado, da la impresión de que lo atribuyen todo a la violencia del crimen organizado y el interés de estos grupos del crimen organizado por controlar gobiernos locales, extorsionando o a través de este tipo de ataques, ¿no? De agresiones en el ámbito municipal. Para mí, la verdad es que yo lo dudo. De pronto me da la impresión de que tomamos el crimen organizado, en especial el narcotráfico, como un pretexto para decir, bueno, pues es narcotráfico ya, y ahí lo dejas, es el narcotráfico, y por eso tenemos tanta deformación informativa. Yo insisto que en este país hay una historia de violencia política, entendida esta como el uso de la fuerza física o psicológica a través de caciques políticos que no tienen nada que ver con el crimen organizado, entendido como narcotráfico principalmente, y delitos como la extorsión o la trata de personas. Para mí, si analizamos la historia de este país, Jaime, tenemos una definición de violencia política perpetrada por caciques políticos que quieren hacer aparecerla como violencia derivada del narcotráfico, y esta violencia que nosotros tenemos histórica la conocemos bien. Tenemos, por ejemplo, los magnicidios, el de Luis Donaldo Colosio Murrieta, sí, Francisco y Madero, sí, el vicepresidente Pino Suárez. Es decir, tenemos un contexto de violencia atribuida a grupos políticos que ahora, a quienes ahora les interesa que se vea como violencia del crimen organizado. Tenemos una violencia caciquil que nada tiene que ver con, que sí es criminal, pero no es entendida como narcotráfico. Es una violencia caciquil política derivada del uso de la fuerza de grupos que intentan mantenerse así, ¿no? Podemos ir nosotros a la evolución de la violencia política, que a menudo incluso se llega a confundir como terrorismo, y evoluciona desde acciones directas contra, en este caso, dos diputados locales, que seguramente ni tienen que ver, no digo que no tengan nada que ver con el crimen organizado, pero que seguramente que ni tiene que ver con esa violencia, sino con el caciquismo político, que es el uso de la fuerza física, económica o simbólica por parte de líderes locales o caciques locales para mantener dominio absoluto, el control de recursos políticos, la lealtad clientelar
en zonas rurales y urbanas. Y este es un fenómeno común en México. Lo podemos ver no solo en Sinaloa, lo podemos ver muy ampliamente en Guerrero, por ejemplo. Lo podemos ver en Guerrero y es parte del perpetuar un control mediante la represión, la impunidad, a la cooptación de autoridades y se elimina la competencia democrática. Sí, el uso de la fuerza, de esta fuerza caciquil política, a la que le quito el entendido o la vena del narcotráfico, que implica amenazas a la integridad personal, asesinatos, actos violentísimos para someter a facciones contrarias o a la población incluso, y esto se llama clientelismo, se llama represión, y el control se mantiene, como dicen los analistas y estudiosos, con pan y palo o con zanahoria y garrote, ¿no? Beneficios o atentados a cambio de lealtad, y violencia si el cacique no consigue lo que quiera. Así que, y que no tiene que ver nada con crimen organizado, que no se lo estoy quitando aquí, lo que estoy diciendo es que de pronto tomamos al narcotráfico como un pretexto para todo, ¿sí? Fue el narcotráfico, ya lo dejamos a un lado, que sea la federación, lo dejamos y lo atendemos todo a la federación. Tenemos violencia política de género también, ejercida por caciques, y esto es restringir los derechos políticos. Así que los cacicazgos en México también han evolucionado adoptando apariencias democráticas, pero que se sostienen mediante la violencia, como esta de los dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, ¿no? Incluso podemos verla a través de surgimiento en algunos casos de grupos armados autodenominados autodefensas, pero que son parte de la violencia caciquil de este país. Yo de pronto le quito muchas cosas al narcotráfico porque de los 80 para acá, y en especial a partir de los 90 del siglo XX, 1990, ¿no? Empezamos con, fue el narcotráfico, pues es violencia del narcotráfico, ahí lo dejamos. Esta es violencia del narcotráfico, ya no lo investigamos. Y nos olvidamos que tenemos violencia caciquil, Jaime, violencia política de vieja. Sí, y yo me quedo con tu reflexión, porque creo que es más, es mucho más tangible quizá en los tiempos que corren. Me quedo con tu reflexión sobre que el caciquismo, la cultura caciquil en la política ha evolucionado con el tiempo. Y que yo creo que, por ejemplo, a veces es mejor citar ejemplos concretos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Sandra Cuevas, que era terrible, que las alianzas con criminales. Y ahora tenemos el caso de Alessandra Rojo de la Vega, que es una mujer que ha financiado al Bloque Negro, un grupo muy violento, es decir, y es una forma de cacicazgo político que pretende defender eh, privilegios, corruptelas, contratos en el sector inmobiliario, donde tú quieras, permisos, beneficiarse de esta economía informal tan rampante que, que realmente que genera recursos impresionantes. Esta forma de caciquismo pervierte el ejercicio de la política y parece mentira que es precisamente en la Ciudad de México donde, digamos, donde la 4T tiene uno de sus bastiones más importantes, es donde todavía sigue perviviendo este tipo de cacicazgo político, desde las filas del PAN. eh, y yo creo que espero, realmente tengo confianza de que con el tiempo esta clase política, que es una basofia, termine por entender que los ciudadanos ya no aceptamos esto como un trágala. Yo creo que la voracidad de los políticos, vimos cómo el deseo, la codicia de la hija de Ricardo Monreal por quedarse con esa delegación dio paso a un monstruo quizá peor como Alessandra Rojo de la Vega. Entonces yo creo que este tipo de cultura política nos va a seguir acompañando desafortunadamente, porque además se da la casualidad que este tipo de caciquismo también está estrechamente vinculado con medios de comunicación.
con comentócratas que reciben generosas donaciones, hay ahí alianzas inconfesas o más bien alianzas cínicas de estos medios, de algunos medios con este tipo de cacicazgos. Así es que por donde le busques, querido amigo, por donde le busques. Sí, yo creo, estoy convencido que no debemos dejar de lado ese tipo de violencia política que es histórica. Nos observaban aquí en el chat en vivo que mucha de esa violencia, por ejemplo, política, llegó con los cacicazgos españoles. Sí, ciertamente, y la prolongamos, y mencionaba el caso Guerrero porque viví cuántos, casi 5 años, 4 años y medio viví en Guerrero. Ahora vivo en Tierra Caliente y yo eh, estoy convencido que mucha violencia no es de crimen organizado. El problema es que ahora desde el escritorio, Jaime, escribimos sobre violencia y decimos fue crimen organizado. Y hacemos mapas y cositas y decimos fue crimen organizado cuando hay una violencia política y la vemos, por ejemplo, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en cualquiera. Pero se me ocurre, ya saben, siempre saco ejemplos diferentes. Hoy se me ocurre Carlos Salinas de Gortari, Luis Donaldo Colosio Murrieta, José Francisco Ruiz Macié, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se lo atribuyen al narcotráfico. Yo lo dudo, este, por todos los indicios que hay, el cardenal tenía informes que vinculaban a Salinas al narcotráfico, así, pero es un crimen de violencia política, más de 600 militantes del PRD asesinados por órdenes de Salinas, claramente desde antes que empezara su sexenio. ¿Se acuerdan de los colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano? Así que no hay que dejar de lado esa violencia política que en este país está tan viva como nunca, tan viva como siempre, y por lo menos esperar a que haya investigaciones y no decir fue violencia motivada por el crimen organizado que quiere controlar a este país. Yo digo, esa para mí es la salida fácil. Para muchos periodistas incluso decimos, no, pues los atacaron porque quieren controlar, el crimen organizado quiere controlar la política municipal de estados como Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Veracruz. Y yo dudo mucho de todo eso, pero bueno, ese es un punto. Pero tenía otro punto que quería, ayer creo que nos faltó tiempo, Jaime, hoy es viernes, Sí, ¿tienes ahí tu cafecito, Jaime? Yo no, sí, pero ahorita me preparo uno. Pero Jaime, ayer me quedó pendiente, allá en París le gritaron asesino a Felipe Calderón Hinojosa, lo corrieron prácticamente, no se fue, pero se fueron ellos. Sí, es un personaje, y a Fox lo tundieron también en redes. Es decir, eh, y eso, lo que me dice es por donde los estudiamos, fueron dos presidentes nefastos, fueron dos presidentes, en el caso voy a separar primero el de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que tuvo muchas formas, pero por donde se estudie siempre van a saltar a la vista los instintos criminales. Creo que teníamos ese videíto, ¿cierto, Ceci? El de ayer de cuando le gritan asesino a Felipe Calderón Hinojosa. Déjame ver, Jaime, si lo teníamos por ahí, porque es un tema que no le había planteado Ceci nada. Entonces, déjenme decirle por qué le digo, porque de pronto tenemos los videos, pero hay que subirlos un poquito, hay que montarlos y eso toma un par de minutos. Así que yo no me acuerdo si lo teníamos ayer, Ceci, pero bueno, lo que yo les decía, déjenme ahora, nos confirma sí, listo. ¿Por qué no lo escuchamos, Ceci? Ya a partir de ahí entramos a ese tema que me parece que es interesante porque analizamos a los expresidentes de este país, Ceci. Well, it's great to study in a democratic place. I love it. This is why I enjoy my time at Sciences Po. This is why I enjoy working with students like you. There are going to be many more discussions like this. And I expect that the next Youth Leaders Summit. Yo les decía,
Con estos, con esta forma de increpar, que es eso, están increpando, le están gritando asesino, le están pidiendo que se largue. Cuando yo veo estas escenas, digo, podemos estudiar por donde sea a Felipe Calderón, porque marca un punto de inflexión en la violencia. Y este país que ya venía encarrerado con violencia de narcotráfico a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de pronto se mete en una inercia violenta, Jaime, de la que no podemos salir. Y cuando la gente dice, pero ya no hablen del pasado, entonces vemos que ese pasado está ahí presente y están presentes el instinto criminal de Felipe Calderón, su sed de sangre a través del uso de la violencia institucional en forma indiscriminada, y vemos que en su gobierno, aunque nosotros no lo digamos, lo que vemos en Francia, en París, es que en su gobierno como nunca se corrió sangre, mucha sangre, y que él y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que hoy está preso en una cárcel de Estados Unidos de máxima seguridad, él y Genaro García Luna sembraron terror y la sembraron en medio de una convulsión revestida por una crisis permanente de legitimidad. Y eso nos lleva otra vez a la violencia política que hablábamos, Jaime, y que los dos perdieron todo sentido de proporción, como otros presidentes, Jaime, pero en este caso, Calderón, que nosotros decimos, pues hay violencia al narcotráfico, no, también hubo violencia política, violencia del Estado, Jaime. Así es. Querido amigo, si quieres, ve por un cafecito en lo que yo aquí, tú sabes que soy un pilar fundamental del periodismo, te cubro la espalda, anda, vete por un cafecito y luego tú me proteges para yo también por otro cafecito. Sí, Eh, sí, sí, yo lo pongo aquí rapidísimo, que tengo aquí a 3 pasos mi súper estufa, Jaime. Lo pongo a Perfecto. calentar, regreso y luego me lo preparo. Bueno, es muy interesante este tema que pone el maestro Paco sobre el escritorio y les voy a decir por qué. Y es la ventaja muchas veces de ser un periodista viejo y sobre todo un periodista viejo que ha estado 30 años fuera de su país, porque yo fui corresponsal durante 30 años en Europa, 15 años y 15 años en Estados Unidos, más aparte los años que me dediqué a recorrer y cubrir conflictos en el mundo árabe, en fin, bueno, a dónde voy es a lo siguiente. Cuando yo recuerdo que, por ejemplo, en la década de los ochentas, todo lo que ocurría en México, yo era en ese entonces corresponsal en España, todo nos llegaba de forma tardía. ¿Por qué? Porque no existían las redes sociales, ¿no? Y por ejemplo, en los noticiarios españoles, lo que pasaba en México se reducía, ha habido un accidente con tantos muertos en México. Pura nota roja sobre México, pura nota roja en México. Asesinan a tantos en México. De tal suerte que con el tiempo México se convirtió en sinónimo de violencia, en sinónimo de accidentes, en sinónimo de un país bananero y del tercer mundo, donde no existía la democracia, donde su sociedad era violenta, etcétera, etcétera. O sea, todo este tipo de tópicos, ¿no? De clichés que iban marcando a México. Y los españoles te decían, pues que en México la vida no vale nada, como dice la canción. Y claro, yo me quedaba realmente, con los ojos como plato al ver el tremendo desconocimiento de los españoles, ese país que nos conquistó, sobre que dicen que nos conquistaron, sobre un país que dicen ellos que conquistaron y desconocían en absoluto, estaban desconectados por completo, no solamente de México, sino de América Latina. Con el paso del tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que las redes sociales se incorporan y las informaciones viajan más rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso que nos ocupa, que es el caso de Felipe Calderón, que es una presidencia más reciente y donde ya había las redes sociales, donde ya la información viajaba más rápido, pues había un sentido mayor de lo que ocurría en México, la guerra contra los cárteles de la droga, y fue surgiendo una suerte de conciencia, sobre todo entre los más jóvenes de Europa. Yo creo que el punto
el punto de inflexión que marca este fenómeno es cuando la revuelta zapatista, en el 94. Cuando surge la revuelta zapatista, no, en toda Europa, en la revuelta zapatista, el subcomandante Marcos, ustedes veían por las paredes en París, en Bruselas, en Madrid, la imagen del subcomandante Marcos y todo el mundo volteaba la mirada a México como diciendo, wow, qué increíble, una revolución zapatista que se impone a los abusos de la globalización, del neoliberalismo, ta. Y con el paso del tiempo, claro, el interés por México fue creciendo y la velocidad a la que viajaba la información era mayor. Entonces, la guerra desatada por Calderón viajó, utilizó a las redes sociales como principal vehículo, de tal suerte que lo que ya ocurría en México podía impactar sin sospecharlo, de manera insospechada en países como Ámsterdam, como París, como España, como Londres. La diáspora mexicana que ha ido creciendo en el extranjero, pues también se daba cuenta de lo que pasaba en México y lo comentaba con sus amigos en bares, en restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que la guerra declarada por Calderón, que dejó una huella profunda, eh, 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 ha creado una suerte de conciencia entre las nuevas generaciones, esas que observan a México con curiosidad. Ahora mismo, por ejemplo, México es un punto de referencia. ¿Por qué? Por la 4T. Primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, que se ha convertido Claudia Sheinbaum. Sorry, Mr. President, usted fue una estrella increíble, pero Claudia Sheinbaum es una estrella de rock. Como decía usted, Claudia Sheinbaum es una giganta. Y entonces hoy en Estados Unidos, en Europa, hay posibilidades de hacer un comparativo. ¿Qué era lo que estaba pasando antes en México con Felipe Calderón? Con muertes, con un país convertido, las historias del pozolero, las historias de los crímenes a mansalva, las matanzas en San Fernando, donde llegaban y se cepillaban a todo un pueblo. Ese tipo de historias empezaron a cundir y a cobrar relevancia ante la opinión pública internacional. Y ahora que ha llegado Claudia Sheinbaum, ¿se acuerdan que ayer la presidenta dijo, tenemos que hablar, tenemos que hablar de los años de Calderón, un presidente espurio, espurio? Entonces, yo creo que ahora la opinión pública internacional tiene la oportunidad, tiene la posibilidad de comparar entre el antes y el hoy, con Claudia Sheinbaum y con ese carnicero llamado Felipe Calderón. Parece mentira, pero aunque el PAN y el PRI no quieran hablar de Genaro García Luna, pues no querían sopa, pues 2 tazas de esa sopa, señor Calderón, en su viaje por París. A mí me da mucho gusto que le hayan restregado en la cara a estos jóvenes, seguramente mexicanos, ellos que están estudiando en Francia. Qué bueno que usted se haya enfrentado a un público nada complaciente, porque usted pasará la historia, de hecho ya pasó la historia, como uno de los peores presidentes, como un carnicero que traicionó no solamente a su país, sino a millones de ciudadanos que perdieron la vida. Y no me quiero pasar, no me quiero pasar, querido amigo Paco. No, fíjate, Jaime, es que es bien interesante. De pronto, fíjate, yo tengo escritos 2 libros sobre Felipe Calderón, sí, Las concesiones del poder y García Luna, el señor de la muerte. Y a mí, cuando ayer, por ejemplo, que lo increpan allá en París, Francia, cuando lo increpan, yo digo, es que todavía, o bueno, perdón, digo, ¿qué puedo decir de Felipe Calderón con 2 libros escritos sobre Calderón? Sí, las concesiones de poder, que es el tráfico de influencias que ha marcado el gobierno de Calderón y de Margarita Zavala, que es la primera vez que dije que había un cártel del narcotráfico operando en Los Pinos, Jaime. Había un cártel operando en Los Pinos y
Y yo digo, y después García Luna, el señor de la muerte, digo, ¿qué puedo decir de Felipe Calderón? Pero no, fíjate, ayer, por ejemplo, me preguntaban por qué yo insisto en llamar guerra a lo de Calderón si él lo está desmintiendo o se ha dedicado a desmentirlo. Y fíjate, yo les digo, yo digo guerra porque él usó la palabra guerra. Después descubriríamos y documentaríamos que esa guerra fue una farsa para eliminar algunos cárteles, meter miedo a la población, crear otros cárteles e intentar controlar el narcotráfico y dosificarlo para legitimarse en el poder. Después del escandaloso fraude de 2006, para imponerlo como presidente de la República, que siguió un camino similar al de Carlos Salinas de Gortari después del fraude de 1988. Salinas le dio por la violencia política, por eliminar a rivales, y Calderón le dio por la violencia criminal. Y sí, de veras, el expresidente Calderón utilizó el término guerra en diversas ocasiones durante su administración 2006-2012 para referirse a su estrategia de seguridad contra el crimen organizado, aunque ahora ha tratado de matizar en el mejor de los casos y negarlo abiertamente, tratando de vernos la cara de tontos. Pero yo recuerdo mucho, por ejemplo, en 2007, cuando yo ya estaba metido en los libros, él utilizó varias veces el término o la palabra guerra en sus discursos, e incluso llegó en sus discursos de gobierno, llegó a mencionar que México se encontraba en una guerra frontal contra los criminales y luego la llamó guerra de largo plazo. Y solo hay que recordar, el 10 de diciembre de 2006, apenas 10 días después de tomar posesión y asumir la presidencia, lanzó su ofensiva total enviando a 6,500 soldados al estado de Michoacán, y eso marcó el inicio de su guerra, y que hoy es descrito como el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Ciertamente hay contradicciones, pero de que fue una guerra, fue una guerra y no puede borrar la historia. Y el uso de esta guerra está asociado a la política de seguridad que militarizó ese supuesto combate al narcotraficante y que provocó una escalada de violencia y decenas de miles de homicidios en su sexenio, miles de víctimas inocentes a las que él y Genaro llamaron víctimas colaterales. Pero bueno, a pesar de todas sus negativas, el curso bélico y sangriento fue central en su narrativa de política de seguridad. ¿Cuántas veces yo me pregunto, Jaime, seguramente también en quienes nos siguen, nos ven, se acuerdan, lo vimos trepado en transportes militares jugando a la guerra, jugando porque las unidades estaban siempre en tierra. Le daba lo mismo trepar a tanquetas que aviones y le gustaba presumir su uniforme de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y ahí me da un poco de risa, y risa nerviosa más bien, porque es cuando nace, bueno, a partir del uso de la casaca militar, de la gorra, nace el comandante Borolas, que le impone, y muy bien, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que nunca se le va a quitar. Cuando uno dice, incluso cuando busca en internet comandante Borolas, aparece el comandante Borolas, Felipe Calderón, y fíjate, y después durante su presidencia Calderón participó en diversos actos y ceremonias militares en su papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y yo recuerdo, por ejemplo, imágenes del 19 de febrero de 2011 en Reynosa, cuando se trepó a operar, manejar, como lo quieran llamar, un vehículo blindado tipo Sandcat, algunos le llaman Soncat, no, es Sand de arena, Sandcat y Cat de gato, durante un evento de la cuarta zona militar. Los vehículos tácticos blindados Sandcat son diseñados por el ejército mexicano, así que verdaderamente Felipe Calderón estaba metido en una guerra contra el narcotráfico, y yo recuerdo mucho que en aquella época llegó como copiloto de guerra
al general Guillermo Galván, que era el secretario de Defensa. Así que yo digo, ¿qué más puedo decir de Felipe Calderón después de dos libros? Pero no, la verdad, Jaime, es que eh, hay tantísimas cosas por hablar de Felipe Calderón, de Genaro García Luna, del general Galván, que le permitió todos los excesos. Y recuerdo mucho cuando había órdenes no escritas claramente de que el ejército y la marina se convirtieran en fuerzas letales y que no dejaran a un herido. ¿Y por qué no dejaban heridos? Porque los heridos pueden hablar, Jaime. Así que, y yo recuerdo mucho a la prensa de esa época, 2006-2012, a la que le gustaba, claro, recibía muchísimo dinero. Calderón le entregó a la prensa 51,000 millones de pesos en su sexenio, y fíjense, digo 51,000 millones desde la presidencia de la República, porque aparte le entregaban a la prensa dinero de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Hacienda, de las gubernaturas. Pero bueno, a esa prensa le gustaba fotografiarlo vistiendo su casaca militar y su gorra, en ese inicio de la guerra contra el narcotráfico. Así que, o lo recuerdo mucho en una marcha de la lealtad, si no me equivoco, debe haber sido en la de 2012, en un caballo militar. Así que, con la sangre de decenas de miles de muertos corriendo por todo el país, Calderón fue un exhibicionista, un asesino jactancioso, y por eso se merece lo que le pasó este miércoles en París, y se lo recordaron en una visita al Sciences Po, al Instituto Sciences Po, un grupo de estudiantes. Cuando le dicen asesino, esa palabra le asienta bien, Jaime, ese calificativo es el que se merece. Claro, podemos decirle ladrón, sinvergüenza, pillo, y le van a aplicar todos, porque yo he documentado, Jaime, cómo se robaron 400,000 millones de dólares, 400,000, documentado con documentos, valga el pleonasmo, de Hacienda, pero el de asesino le queda muy bien, le va a quedar, y creo que vamos a tener mucho tiempo para analizar todavía ese sexenio. Fíjate, a veces, Jaime, me preguntan, ¿por qué hablamos solo de 120,000 muertos en el gobierno de Calderón? Y yo les digo, no, es que hay muchos más, hay decenas de miles más, pero días antes de que Enrique Peña Nieto tomara posesión como presidente de la República, sostuvo un encuentro privado con Calderón. Luego se filtró a la prensa ese encuentro, y llegaron a un acuerdo, Calderón y Peña, esconder todos los datos, muertes, secuestros, la sangre que corrió en la guerra contra el narcotráfico, de tal forma que nunca vamos a saber cuántos muertos hubo, cuántos secuestros, cuántos desaparecidos. Así que todavía tenemos mucho, Jaime, mucho que hablar de un personaje que, como tú lo llamaste bien, que fue un carnicero, y hay que llamarlo el carnicero de Michoacán. Tenemos los pasajes de su hermana Luisa María Calderón Hinojosa negociando con la tuta la gubernatura de Michoacán. Así que cuando veo lo que pasó en París, Jaime, digo, no, la verdad es que estamos muy cortos en el estudio y análisis que hacemos del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Jaime. Sí, y yo creo que por eso yo sigo lamentando y mucho, querido amigo, el hecho de que no se les haya juzgado, ni a él, ni a Enrique Peña Nieto, ni a Ernesto Zedillo, otro asesino, a Carlos Salinas de Gortari. Andrés Manuel López Obrador prefirió, ¿sabes? Tratando de justificar esa decisión, dijo que él haría como hizo Argentina en el pasado, cuando firmó la ley de punto final Argentina, que perdonó a todos los militares. Bueno, Argentina es Argentina, pero yo creo que los resabios del pasado en México son una cosa brutal. Felipe Calderón desató una guerra que va a ser muy difícil sofocar. Es muy cierto este viejo dicho que dice, desatar una guerra puede tardar segundos, segundos. Una guerra estalla en cuestión de segundos,
pero sofocar una guerra puede tardar hasta 100 años, hasta 100 años. Entonces, para aquellos que siguen echándole la culpa a la 4T, que ha sido incapaz de sofocar la guerra que dejó Calderón, habría que recordarles que todas las guerras civiles tardan años, décadas, y dejan tras de sí profundas heridas, trincheras abiertas. Hay numerosos casos y estudios que hablan de cómo en países, por ejemplo, fíjate qué tan lejos estamos de la Guerra Civil Española, y España sigue dividida, por lo menos ideológicamente, intelectualmente, en dos trincheras, los conservadores y los rojos. Y esa guerra tardó demasiado en sofocarse. Así es que esta guerra que desató Calderón todavía seguirá coleteando por el resto de los tiempos. Así es que un coscorrón de vez en cuando se lo merece. Claro que sí se lo merece el señor Calderón. Fíjate, Jaime, pero estoy viendo los chats en vivo que siempre son bien importantes. De pronto no creen que no los vemos, pero sí los seguimos. Fermín Cruz dice, acuérdense de Arturo Durazo Moreno. Déjenme contarles, sí, claro que nos acordamos de Arturo el Negro Durazo Moreno. Fue la época que le tocó. Mi hermano y mi papá todavía eran policías en esa época, así que conozco la historia. Recuerden, el Negro Durazo era un criminal cuando José López Portillo propone como jefe de la policía de la Ciudad de México al Negro Durazo. La CIA le da a conocer que era un narcotraficante y que estaba vinculado al crimen organizado. Y López Portillo les dijo, para que entendamos lo que es la CIA, no solo México, López Portillo les dijo, bueno, pues es el hombre que va a acabar con Francisco Sagún Vaca. ¿Te acuerdas de él? Que era un tipo violento, salvaje, asesino, y que era pariente de Marta Sagún, por cierto. Les dice, va a acabar con todos los comunistas de este país. Y la CIA dijo, adelante. Y en algún momento la CIA, como lo hace casi con cualquier jefe de policía mexicano, lo alababa, lo premió, le dio cursos de capacitación, y bueno, del Negro Durazo ya conocemos todo lo que era. Y este país, ¿qué hizo Arturo Durazo? Le cumplió a la CIA. Mató a todos los comunistas que quedaban en este país de la guerra sucia, y nadie se acordó de sus crímenes a través del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Todo el mundo dejó ir a Francisco Sagún Vaca, que nadie nunca sabe a dónde quedó. O Julia, que nos dice, Cedillo también estaba con el narco. Sí, aquí lo hemos platicado. Cedillo negoció directamente con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, que además yo les he platicado, lo conocí bastante bien, me tocó en entrevistas. Fue mi época en la que viví 4 años y medio en Ciudad Juárez. Él se fue a formar allá a Chihuahua como narcotraficante en Ojinaga. Recuerden, cuando cae el cártel de Guadalajara en Guadalajara, en la Ciudad de México, cuando lo empiezan a desmantelar después del asesinato del Kiki Camarena, que era un agente especial de la DEA, Ernesto Fonseca Carrillo toma una decisión y envía a 3 de sus sobrinos a terminar de aprender lo que es el negocio del narcotráfico. Los envía con Pablo Acosta Villarreal, el zorro del desierto de Ojinaga, que fue el primer capo que trajo droga en aviones a México. No fue Amado Carrillo, fue Pablo Acosta Villarreal. Y los manda a aprender a Ojinaga, que todo el mundo hablaba de Cártel de Juárez. Y sí, en Cártel de Juárez vivían, pero la droga, y lavaban dinero, pero la droga se transportaba a través de Ojinaga, y ahí aprenden Amado, Cipriano y Vicente Carrillo. Cipriano muere en un accidente muy sospechoso con una arma de fuego, pero Vicente y Amado, ya saben, despegan, y el Amado primero negocia directamente con Ernesto Cedillo Ponce de León y su esposa, ya saben, está documentado. Yo lo documenté por mi parte. César Gutiérrez Priego lo conoce por su parte, bien documentado, tiene grabaciones, tiene todo. La esposa de Ernesto Cedillo Ponce de León y la familia de la esposa controlaban al cártel de Colima.
abiertamente. ¿Qué fabricaba el cártel de Colima? Las metanfetaminas, que no son otra cosa que drogas sintéticas, drogas sintéticas que devienen finalmente en el fentanilo que hoy está tan de moda por lo peligroso. Así que el narcotráfico es una historia larga, pero bueno, estábamos en, ah, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, les digo presidente, aunque es un espurio, pero bueno, finalmente ocupó la presidenta, me guste o no, o lo acepte yo o no, o le diga como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es un espurio que llegó a través de un fraude, pues sí, pero fue ilegítimo, pero fue presidente y hay que tomarlo porque la historia lo va a recordar así. Estábamos con él hasta con Cedillo, Salinas Cedillo, los narcotraficantes todavía permanecían bajo perfil. Después viene una época descaradísima, no la primera, la segunda en la que el Estado intenta controlar desde la presidencia a todos los grupos del crimen organizado. Todos los presidentes estaban vinculados con el crimen organizado, hasta Enrique Peña Nieto. Pero viene una época en la que los capos empiezan a comportarse como rockstars, empezando por Amado Carrillo Fuentes, claramente, empiezan a ser rockstars, y llegamos al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y empieza una época violentísima, no para acabar con ellos, sino para controlar desde Los Pinos, porque así lo dije en 2010, hay un cártel en Los Pinos, que encabezan Genaro García Luna y Felipe Calderón. A veces manda uno, a veces manda el otro. Lo único que era real ahí es que Felipe compraba las armas y el que mataba era Genaro García Luna, y todos los presidentes como Felipe Calderón en América Latina han necesitado de matones. Podemos ver, hablaba a Jaime de la ley de punto final. Hay que ver, todos los generales allá necesitaban asesinos. Pinochet tenía su asesino, me acuerdo muy bien del Mamo Contreras. Fujimori tenía su asesino, Vladimiro Montesinos, pero tenemos a este gobierno de Felipe Calderón que prácticamente se beneficia de una guerra y que yo digo todavía necesitamos estudiar mucho más ese sexenio, como el de Vicente Fox Quesada, Jaime, que fue el que le abrió las puertas a Genaro García Luna. ¿Aló? Ya no te escuchaba, Jaime. Perdón. No, claro, es lo que es, y Genaro García Luna, la serie de barbaridades que cometió y que perpetró. Y por cierto, qué vergüenza, nada más iniciar su mandato Donald Trump. Me acuerdo en ese reporte que preparó la Casa Blanca, en el que dijo que México estaba gobernado por los narcos y puso como ejemplo el caso de Genaro García Luna. Bueno, evidentemente en la Casa Blanca estaban apenas iniciando la andadura y la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, pues no estaba enterada porque, claro, ¿cómo vamos a pedirle a la portavoz de la Casa Blanca que sepa qué es lo que está ocurriendo en México si el propio presidente Donald Trump es un ignorante tremendo de lo que ocurre en nuestro país? Yo creo que de este infierno nuestro, que lo conocemos los mexicanos todo, en Estados Unidos casi no se tiene noticia de ello. Yo creo que en Estados Unidos es un fenómeno muy interesante cómo se percibe a México siempre, siempre, y además creo que es la imagen que les conviene a los estadounidenses. Ven a México como ¿cómo le dicen? Un agujero infernal. Me acuerdo muchísimo, querido Paco, que un día en el Senado estaba yo platicando con el senador John McCain, que en paz descanse, y hablábamos porque McCain fue uno de los grandes defensores de una reforma migratoria. Y yo le preguntaba, senador, hasta cuándo realmente va a ser posible alcanzar un acuerdo entre ustedes y los demócratas para impulsar un acuerdo migratorio como el que se logró con Ronald Reagan en 1986?
Y ¿sabe lo que me contestó? Me dice, mientras México siga siendo un agujero infernal de violencia, nunca habrá una reforma migratoria. Y por eso, en el imaginario colectivo de Estados Unidos y por cortesía de los medios de comunicación y por cortesía de Hollywood, que se encarga de distribuir películas como Sicario, ¿no? O las telenovelas que salen en Univisión de la historia del Chapo, la historia La Reina del Sur. México se ha convertido en una especie de tarjeta postal de lo que es la violencia, los cárteles de la droga, todos los males, un infierno, vaya, el que está al sur de Estados Unidos. Y por eso confunden. Han pasado ya 2 sexenios, vamos en el inicio del segundo sexenio de la 4T, y siguen pensando que México es un agujero infernal, y siguen pensando por eso que es necesario que Estados Unidos intervenga. Insiste una y otra vez Donald Trump, se lo machaca la presidenta, y es la triste historia que tenemos ahora. Ahora, por primera vez en nuestra historia, realmente yo creo que desde México podemos decir, oh, arriba del río Bravo hay un agujero infernal con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con persecuciones a los inmigrantes, con costos elevadísimos para la clase media que ha sido pulverizada con los nuevos precios por la estúpida guerra arancelaria de Donald Trump, con una deuda que yo creo que va a causar en no muy largo plazo la bancarrota de Estados Unidos. Entonces yo digo, ojo, arriba en nuestra frontera norte tenemos un agujero infernal y este señor Donald Trump que quiere vendernos paraíso, lo que está haciendo es exportando infiernos. Ahora está apuntando no solamente a México, ahora se lanza sobre Cuba, ahora se quiere lanzar sobre Irán, ya se lanzó sobre Venezuela. Está exportando infiernos el señor Donald Trump, querido amigo. Sí, fíjate, Jaime, yo estoy convencido que lo que intenta hacer Donald Trump es crear caos, pero crea caos en todo el mundo, derivado de que, fíjate, de pronto decimos que está lunático y eso es real, decimos que se le ven ciertos síntomas de enfermedades mentales que va sin ser especialista, lo podemos decir, pero fíjate, yo estoy convencido que está creando caos no solo porque se quiera quedar a gobernar Estados Unidos. No, yo estoy convencido que crea caos porque la economía de Estados Unidos está en caos y la única forma de esconderla es creando más caos. Jaime debe 38, su deuda es de 38 billones de dólares. 38, Jaime, está a punto de llegar a 40 billones. No hay país en el mundo, Jaime, que esté endeudado como ese. Luego, bueno, pues es un tipo ambicioso. Ya vemos cómo ha monetizado la Casa Blanca. Ha ganado, de acuerdo con los más serios y decentes análisis económico-financieros, ha ganado por lo menos 4.500 millones de dólares en su primer año en la Casa Blanca. Y su fortuna y la de fortuna de su familia y su yerno, Jared Kushner, sigue aumentando. Así que yo tengo la impresión de Jaime de que está creando todavía más caos para ocultar el desastre que tiene: desempleo alto, inflación, no ha podido mostrar y demostrar que las empresas estadounidenses que están en el extranjero van a regresar a su país. Hay ciudades como Detroit que son verdaderamente, viven en la pobreza, Jaime, pero Sí. muchas va. Entonces me da la impresión de que está creando más caos para ocultar todo ese desastre que tiene Estados Unidos ahí adentro, Jaime, que es ocasionado por él, por Biden, por Clinton, que siempre nos vendieron espejitos como perlas, Jaime. Sí. Fíjate que en Estados Unidos, y tú también conoces muy bien porque fuiste corresponsal también en Estados Unidos como yo, y específicamente la administración de Donald Trump, cuando Donald Trump empieza a coquetear con la posibilidad de bombardear Irán, que es lo que está haciendo últimamente, o imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba,
o advertir que el tiempo se le está acabando a Cuba, o insistir a Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Cuba, que si no obedece, se la van a cepillar, Venezuela. perdón, de Venezuela, se la van a cepillar. Y dices, oh, oh, algo está pasando, algo está pasando. Te quiero poner para que veas cómo reacciona Donald Trump a los temas y busca dar un golpe de timón. Mira, en el primer caso, Reuters acaba de publicar una encuesta, te la voy a, mira, aquí está. La población en materia de inmigración de Trump cae a un mínimo histórico, según una encuesta de Reuters. La mayoría de los ciudadanos están hartos de la forma en que el presidente Trump ha manejado el tema migratorio, con el asesinato de 2 ciudadanos. Y yo creo que esto es muy importante, se ha caído el nivel de aprobación. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el presidente Trump ha removido del cargo al señor Greg Bovino, al quien lo mandó a California. Se habla insistentemente con la posible renuncia de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Interna. Hay un atorón ahora mismo en el Senado para que han suspendido por días, durante varios días, el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE, precisamente a raíz de estos escándalos, la muerte de 2 ciudadanos que han pesado mucho. Bueno, a raíz de esta caída en los índices de aceptación por la labor que está haciendo Donald Trump, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¡Pum! Vamos a preparar una intervención. ¿Sí o no? Político, vean ustedes lo que dice Político, es muy interesante lo que publica hoy Político. Dice, Político, dice, la encuesta, la mayoría de los votantes de Trump apoyan una intervención militar en más países. Entonces, si caen las encuestas en materia de migración, envía a Tom Honan a Minneapolis. Remueve del cargo a Greg Bovino por estúpido. Mantiene en la banca a Noam Christie. Dice, vamos a tranquilizar las cosas en el frente migratorio, que no haya más violencia, que no haya más muertes. Y como la gente está pidiendo intervención en el extranjero, vámonos con una intervención. Y de ahí se ha sacado de la manga la posible intervención en Irán, la posible intervención en Cuba con aranceles, ha amenazado a Canadá y al Reino Unido, ¿ves? Y esto todo está estrechamente relacionado con las encuestas. A Trump le preocupan mucho la opinión de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque le preocupa mucho que en noviembre próximo pierda la Cámara Baja, la Cámara de Representantes y el Senado. Entonces, por eso está urgido de invadir Irán, no por cuestiones de que represente Irán una amenaza a la seguridad internacional. Ayer la Unión Europea puso a Irán en la lista de organizaciones que patrocinan el terrorismo. No, no, una salvajada de verdad. Pero si, ojo, si inician una guerra en Irán, se van a arrepentir porque creen que va a ser fácil, van a hacer que es un plato difícil de digerir. Yo no estoy tan seguro. Irán tiene muchísimos recursos, tiene muchísimos misiles de última generación, cuenta con el respaldo tecnológico de China y Rusia, así es que va a estar muy interesante. Y déjame solamente ponerle la cereza al pastel por lo que mencionabas tú, querido amigo, de la corrupción que representa Donald Trump en su primer año de mandato, se ha hecho con más o menos 1.400 millones de dólares en su haber personal. Bueno, ayer fue la cereza al pastel porque en un evento realizado en el Centro Kennedy, bueno, hay que decir que ahora es el Centro Kennedy Trump, se estrenó la película Melania. Y el presidente Trump, no, esta es una película con mucho glamour, pero claro, otros dicen, no, 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 esto no es glamour, esto es corrupción. ¿Por qué? Porque se da la circunstancia de que Amazon, que posee el señor Jeff Bezos, que es a su vez dueño del Washington Post, le pagó a Melania 40 millones de dólares por los derechos de la película y añadió otros 35 millones de dólares para promocionarla. No hay película que haya contado antes con este financiamiento para promocionarla. 35 millones de dólares. El señor Bezos le besa los pies al señor Trump y a Melania. Les ha dado 75 millones de dólares el señor Bezos para que siga gozando de los privilegios de la cercanía con Trump y Melania. Pero quiero decirte algo más interesante.
Esta película, que evidentemente ya va a ser distribuida a nivel nacional, ¿qué crees, querido amigo? Que la mayoría de los analistas han hecho un recorrido por las principales salas del país, en las salas cinematográficas, y resulta ser que muy poca gente está interesada en adquirir boletos por adelantado para ver esta película de Melania, una película que promete glamour, glamour, sí, sí, elegancia, como Melania, en medio de tanta violencia, en medio de una guerra civil como la que ha desatado Donald Trump. Este espectáculo de ayer en el centro Kennedy, muchas de las crónicas hablan de que fue grotesca la manera en que se apelotonaron todos los miembros del gabinete, todo el partido republicano, todo mundo quería estar junto a Trump y a Melania, besarle la mano para asistir al estreno de Melania. Un seguro fracaso en las salas cinematográficas de todo Estados Unidos y esperemos que también de todo el mundo. Bueno, yo, déjenme decirle, voy a ir a comprar mi boleto para irme a Washington, Jaime, al rato en mi jet privado para ver Melania antes de que fracase. Pero no, Jaime, de veras, yo te agradezco mucho estas a poco más de 2 horas de acompañamiento. Siempre sabes que va a ser un deleite platicar contigo. Norman hoy nos falló, seguramente se quedó dormido, pero ya el lunes, el lunes lo tendremos aquí, Jaime. Yo de veras te agradezco muchísimo. Vicente se va a enlazar en un ratito y Norman sé que anda malito, así que le mandamos un abrazo desde aquí, Jaime. Así que, Jaime, ¿con qué nos dejas? Yo para que te vayas a tomar un cafecito, mira, aquí tengo el mío, sé que tienes el tuyo, que vayas de acuerdo con nuestra edad, que vayas a desayunar, que echemos una pestañita, pero ¿con qué nos...? Y bueno, recuerden, Jaime, 2 de la tarde, 2 a 3:30, el programa especial de Yago Batusay con Jaime Hernández y Hildy y Nico, claramente, que ha tomado un papel protagónico en las últimas semanas, pero pues, Jaime Hernández, ¿con qué nos dejas? Y además aquí te buscamos en no apto para cínicos, recuerde, 2 a 3:30, más o menos, a veces un poquito más, pero 2 a 3:30 se va a informar, se va a divertir con Jaime, que además cuando le da voz a Nico o a Yago Batusay, verdaderamente se pone todavía más interesante, no apto para cínicos, Jaime. No soy yo, Paco, es un software súper, súper sofisticado que me ha costado muchísimo dinero y que traduce del idioma guau al español. Yo no soy yo, ¿cómo voy a traducir? Yo aprendí guau, pero era Bueno. complicado, aprendí guau, pero es complicado. Entonces dije, no, mejor vamos a comprar un software que traduzca inmediatamente, porque a veces traducir a Nico es complicado y al Batusay, sobre todo cuando se pone de malas. Pero ahí los espero a las 14 horas. Vamos a hablar de esto precisamente como Donald Trump, experto en dorarle la píldora a los ciudadanos, como le ha ido mal en el frente migratorio, como la gente está protestando por la violencia desatada, por la estupidez de haber metido al por mayor agentes en Minneapolis y en Minnesota. 2 muertes ya es demasiado, demasiado. Ha liberado ya incluso a algunos presos que tenían condiciones insalubres en centros de detención, ha decidido bajarle 5 rayitas porque está dándose cuenta que el país no tiene estómago para digerir el escándalo de la persecución que están protagonizando estos miembros. Va a haber nuevas regulaciones, se espera que ya no lleguen enmascarados, se espera que se reduzca su número, va a haber muchísimas salvaguardas que están precisamente discutiéndose en el Senado para mantener a raya a estos señores de la Gestapo, que son los de ICE. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de esta increíble y temeraria idea de Donald Trump de atacar Irán, que desataría un infierno, un infierno. Y ojo, no es que Irán tenga la capacidad para contrarrestar militarmente el poderío de Estados Unidos, no, pero tengan en cuenta una cosa, si Estados Unidos inicia una guerra en Irán, quienes van a pagar las consecuencias son Israel, las bases militares de Estados Unidos en la zona y los principales vías de acceso y recurso
y los canales principales de suministro de la energía de gas, petróleo para todo el mundo. Donald Trump ha advertido a Irán, se va a arrepentir de desatar una guerra contra ese país en menos de 48 horas porque se va a enfrentar al colapso energético, posiblemente de gran parte del planeta. Vamos a hablar de todo esto, es un tema muy interesante. Yo creo que Estados Unidos, Donald Trump se está equivocando en sus cálculos. Yo no sé qué idiota lo está aconsejando, pero sospecho que lo está aconsejando, pero ojalá que no escuche. Hay llamadas urgentes de última hora desde Riad, Arabia Saudita, desde Qatar, desde distintos países árabes que dependen de la exportación del petróleo y le están diciendo, por favor, no ataque, no ataque, que va a causar un colapso internacional. Vamos a ver si le hacen caso o no. Y vamos a ver las reacciones que esta mañana tendremos de la presidenta con esta amenaza del presidente Trump de imponer aranceles a todos aquellos países que le envíen suministren petróleo, ya sea por razones humanitarias o económicas. Vamos a ver qué dice la presidenta, que ayer nos dejó sorprendidos con la sonrisa, pero vamos a ver si ya saben que este carácter tan cambiante, tan disperso de Donald Trump siempre nos deja con una sonrisa y al día siguiente nos suelta un garrotazo. Así es que los espero en punto de las 14 horas con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, mejor conocida como Hildy, nuestro ideólogo de cabecera y nuestro editorialista junior, Nico, el jalacables, que ha sido ascendido y que es posible que hoy tenga que hablar de la paz y el amor internacional. Jaime, por favor, pásala bien, buen fin de semana, de veras, muchas gracias. ¿Y qué te parece? Nos vemos el lunes tempranito, así que por favor, acompáñenos. Bueno, no, ya no podemos decirle a Nico Jalacables. En Nico, el nuevo editorialista junior de No Apto para Cínicos, en 5 ladridos, tanto como Yago Bartusáis puede desmenuzar los temas mucho mejor. Bueno, no hay comparación con Loret de Mola, con Riva Palacio, verdaderamente, y además con el intérprete oficial después de la compra de ese software especial, Jaime Hernández. Jaime, pásalo bien, te dejo un abrazote de fin de semana, de veras. Muchas gracias por el acompañamiento. Un abrazo, y querido a amigo. ustedes. Gracias, Jaime. Jaime se va, yo me quedo un rato con ustedes, al rato seguramente va a aparecer Vicente, pero antes de, yo sé que ya tenemos ahí a nuestro siguiente invitado, a Jesús Pérez Gaona, ya lo conocen, un joven reportero. Yo digo, bueno, no es joven en realidad, ellos ya son parte de la generación que nos va a reemplazar, ya están listos, pero bueno, aquí estamos todavía. Antes de saludarlo, déjenme decirles que Jaime tocó un tema sensible, el estrecho de Hormuz. Sí, Irán ya amenazó directamente con que cualquier ataque va a encerrar, supongo que va a bombardear el estrecho